Les bendiga, hermanos, bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Tengan un feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Así que bien sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, como todos sabemos, en este canal se hacen estudios serios y profundos de la palabra de Dios. Así que en esta ocasión vamos a estudiar un estudio muy interesante, muy sólido, muy profundo. Así que les invito a que oremos, invoquemos la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, por este día santo que tú nos das, que ya empezamos las primeras horas sagradas de tu día santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este monumento recordativo de la creación que dejaste desde el principio, para que nos recordemos de que tú eres nuestro creador y nosotros tus criaturas. Bendice nuestro intelecto y nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu palabra, que seamos edificados y seamos llenos del Espíritu Santo a través de este estudio profundo y sólido de las Sagradas Escrituras. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un estudio sólido y profundo sobre profecía. ¿De qué se trata el estudio? Queremos hacer un paralelo entre Judas Iscariote y el sistema papal. Y vamos a ver de que hay un paralelo sorprendente según lo que dicen las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que, hermanos, quiero que tomen papel y lápiz y lean conmigo lo que dice el texto bíblico. Vamos a iniciar. En primer lugar, hermanos, quiero que hablemos acerca de Judas Iscariote. Queremos ver algunos detalles de este apóstol de Cristo, porque de eso se va a tratar el estudio. Conozcamos las características de Judas para que después hagamos el paralelo entre el papado, Judas y el papado. En Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, se habla de Judas. Y quiero que leamos estos versículos y vamos a notar de que a Judas Iscariote se le menciona por último en esta lista de los 12 apóstoles. Es interesante, ¿por qué se le menciona de último? Vamos a ver por qué razón. Leamos Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar, o sea, Cristo, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahora empieza la lista: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bernabé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote. Y ahora noten cómo se dice al final: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Noten cómo se le menciona a Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Los evangelistas que escribieron los 4 evangelios sinópticos siempre enfatizan a Judas como el último de la lista. Y aquí se presenta y se le llama Judas el Iscariote, que iba a ser el traidor. Noten qué interesante. Judas iba a ser el traidor y se menciona por último de la lista de estos 12 apóstoles. Ahora, es interesante que Cristo llamó a Judas el diablo, porque Judas iba a ser usado por el diablo. Noten cómo dice Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros
es diablo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miren qué interesante, hermanos, esta cita. Se dice que Judas es el diablo. Ahora, la pregunta que lo vamos a hacer a continuación, que es una pregunta del millón. ¿Por qué Judas se menciona como el traidor? ¿Por qué Judas se menciona como el último de la lista de los 12 apóstoles? ¿Y por qué Cristo le llama a Judas el diablo, el traidor? Aquí viene algo muy interesante también. ¿Será que Cristo eligió a Judas para que fuera uno de los 12 apóstoles? Si es así, entonces ¿por qué Lucas dice que Judas era el traidor? ¿Y por qué Cristo le llama a Judas el diablo? Aquí vemos una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que Cristo elija a Judas y uno de esos iba a ser el diablo? ¿Cómo es posible que Cristo hubiese estado eligiendo al diablo? Aquí vemos una aparente discrepancia que la vamos a responder, porque necesitamos conocer las características de Judas para poder descifrar el enigma sobre el papado, que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Lo que viene a continuación, hermanos, es lo siguiente. Vamos a ver de que Cristo no eligió a Judas, sino que Judas se ofreció para ser uno de los 12 apóstoles. Pero antes los discípulos habían recomendado a Judas a Cristo, para que Cristo lo aceptara como uno de esos 12 discípulos. Ahora, una de las características de Judas era que era avariento, era codicioso al dinero. En efecto, el privilegio que tenía en el Sanedrín es que era tesorero, lo vamos a ver en unos momentos. Es interesante que Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22, Cristo dice algo muy interesante acerca de este escriba, que se deduce por las características de que este escriba era Judas. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. La historia lo confirma que ni tan siquiera tenía enfermo a su padre. Era una excusa que estaba poniendo para seguir a Cristo. O sea que voy a vivir un buen tiempo con mis padres hasta que se mueran y así enterrarlos para después seguirte a ti, Señor. O sea, era una excusa que estaba poniendo. No es que en ese instante estaba enfermo su padre. No. Esto está en armonía con el contexto, porque lo que estaba haciendo este discípulo para seguir a Cristo era poniendo una excusa antes de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos que este escriba, que ese otro, dice: vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Quién es este escriba? ¿Y por qué Cristo le dijo estas palabras a este escriba? Como queriendo decirle: si tú me sigues por amor a posesiones materiales o por dinero, estás equivocado. Las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. En otras palabras, yo no tengo nada. Si me sigues por bienes materiales o por dinero, estás perdido. Yo no tengo nada, en otras palabras. ¿Quién era este escriba? Era Judas Iscariote. Se ofreció para pertenecer al círculo de los 12 porque su objetivo era no seguir a Cristo ni aprender de las enseñanzas de Cristo, sino buscar bienes materiales. Y explico antes de leer la cita que les voy a leer, que está en el libro Deseado a toda la gente, página 260, párrafo 2.
Judas Iscariote tenía un falso concepto también de una falsa venida de Cristo. Judas Iscariote creía en un Mesías político, y cuando vino Cristo, Judas creía de que Cristo iba a establecer su reino terrenal políticamente hablando, y que al establecerlo Cristo se iba a sentar en el trono de David e iba a destruir a los romanos, porque los romanos tenían esclavizados a los judíos en ese entonces, y Judas esperaba a un Mesías político. Y cuando observó a Cristo que cumplía las características de un Mesías, Cristo le leyó los pensamientos a Judas, que Judas era un avaro, codicioso al dinero. Y Judas entonces dijo: bueno, aquí está mi oportunidad para enriquecerme. Voy a seguir a Cristo, porque si Cristo reina, de seguro Cristo me dará un gran privilegio en su reino, y eso significa dinero. Y Cristo leyó los pensamientos de Judas. En otras palabras, Cristo le está diciendo: no me sigas por posesiones materiales, porque yo no tengo nada, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, porque Cristo, su misión no era venir a establecer su reino en esta tierra en su primera venida. El objetivo de Cristo era salvar al pecador, redimirlo. El reino eterno Cristo lo va a establecer después de los 1000 años, en su tercera venida, cuando venga con la nueva Jerusalén y con los redimidos. Eso lo dice Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Pero Cristo en su primera venida, Cristo venía a redimir al pecador, no a establecer un reino políticamente hablando. Y Judas tenía un falso concepto de la primera venida de Cristo, porque Judas era avariento. Por lo tanto, hermanos, Cristo no eligió a Judas. Judas se ofreció y los discípulos lo recomendaron a Cristo, porque Judas era una persona muy inteligente hablando académicamente, y Judas se jactaba por eso. Y entonces Judas se ofreció para hacer un círculo de los 12 y así poder ser beneficioso a este círculo de los 12. Noten la estrategia de Judas, la mentalidad de Judas. Noten lo que dice la cita que les dije, Desabato a la gente, página 260, párrafo 2, dice: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo. Noten, ¿qué profesaba? Una cosa es seguir a Cristo y otra cosa es profesar. Noten estos detalles. Judas era traidor, Judas era avariento, Judas era hijo del diablo, y Judas profesaba ser un seguidor de Cristo, pero no lo era, era un hipócrita. Y noten cómo dice: profesaba seguir a Cristo y se adelantó ahora para solicitar su lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fueras. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas o cuevas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se cita Mateo capítulo 8, versículos 9 al 20. Judas, noten cómo dice la cita: Judas creía que Cristo era el Mesías, y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza, declarando su pobreza en el corazón de Judas. Yo no tengo nada, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si me sigues por posesiones materiales y por dinero, estás equivocado. Y los discípulos se quedaron impactados al ver de que Jesús le respondió de esa manera. Los discípulos esperaban que Cristo dijera: este es un gran elemento que nos va a ayudar en el círculo de los 12. Pero Cristo no se deja guiar por las apariencias. Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Cristo sabía que Judas era hipócrita,
hipócrita, profesaba seguir a Cristo, pero sus intenciones eran el dinero, la avaricia. Y esto lo llevó a Judas a traicionar al maestro y venderlo por dinero, por 30 monedas de plata, porque su objetivo era la codicia, el dinero. La siguiente cita del Desahogo a toda la gente, página 260, párrafo 3, o sea, en el siguiente párrafo, dice lo siguiente: los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable. Noten, una cosa es aparentar y otra cosa es ser. De agudo discernimiento y habilidad administrativa. Y le recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiera tan fríamente, porque Jesús sabía cuáles eran los propósitos siniestros de Judas. Pero los discípulos estaban observando solamente lo exterior de Judas. Creían de que solamente porque Judas era una persona preparada académicamente iba a servir en el círculo de los 12. Y quiero decirles, hermanos, que prepararse académicamente no estoy diciendo que sea malo, ni la Biblia lo condena. Gloria a Dios si tenemos el privilegio de prepararnos académicamente, tener un PH, tener alguna licenciatura, ser ingeniero, eso es bueno. Eso nos ayuda para que nosotros los podamos formar más aún en la iglesia y en nuestra sociedad. Pero no es ese el centro de ser un verdadero discípulo. Judas, aunque era una persona teóricamente preparada, era una persona que en su corazón moraba en la codicia, el amor al dinero. No moraba Cristo y sus intenciones eran otras. Tengamos cuidado, hermanos, con juzgar a las personas solamente por las apariencias. Muchas veces las apariencias pueden engañarnos. Judas profesaba seguir a Cristo, pero era un mentiroso, era un traidor, era un hijo del diablo. Pero Cristo no lo eligió. Judas se ofreció y los discípulos lo recomendaron. Y todos sabemos de que Cristo no podía rechazarlo como decirle, no, yo no te permito en el círculo de los 12. ¿Qué impresión iba a causar eso en los demás discípulos? Así que Cristo con cautela le presentó los verdaderos propósitos siniestros de Judas que moraban en el corazón. Hermanos, Judas era hijo del diablo y era avaro. Noten lo que dice Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Judas murmuró cuando la mujer que fue perdonada por sus pecados, porque Cristo le sacó muchos demonios, esa mujer de agradecida estaba echando en los pies de Cristo un perfume. Y noten que Judas murmuró. Y noten lo que dijo Judas. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, noten que se repite, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido a 300 denarios y dado a los pobres? Ser un hipócrita, no pensaba en los pobres, pensaba para sí mismo. Noten, otro detalle importante que lo vamos a relacionar con el papado. Profesa servir a los pobres, pero sus fines son otros. Oculta el veneno mortal como el camaleón. ¿Por qué no damos esto a los pobres? Dijo. Pero dijo esto, noten cómo recalca la Biblia, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, o sea que era tesorero. Con razón le gustaba este privilegio en el Sanedrín, el privilegio de tesorero, porque llegaba el dinero a él y él sustraía, o sea, robaba de la bolsa. Y hermanos, esto es peligroso. Por eso es que en la iglesia debe tener cuidado con elegir a alguien de tesorero, porque este es un privilegio dentro de la iglesia muy delicado, porque tiene que ver con dineros. Y el dinero es una tentación. Por eso es que la iglesia, aunque en todos los departamentos y privilegios que se dan en la iglesia debe tener una suma cautela en elegir a alguien como tesorero o tesorera. Porque esto es tentativo, el dinero es tentativo. Ya han habido casos donde se ha perdido dinero, porque es bien importante que sepamos elegir a los tesoreros de nuestras iglesias. Aquí vemos de que Judas era un tesorero
y sustraía, robaba del dinero que caía en la bolsa. Hermanos, Judas, aparte que era un hipócrita, era un codicioso y un avariento. Era traidor, era hijo del diablo. Ahora, ¿cómo murió Judas? Saben de que hay algunos protestantes que sostienen de que Judas se salvó. Escuché a un protestante que estaba haciendo una exposición en un canal de YouTube y me salió un video donde me dio curiosidad, donde este protestante hacía una ensalada de textos bíblicos para sostener de que Judas se había salvado. Pero es inconsistente pensar de que Judas se salvó. No hay ninguna referencia bíblica directa donde diga que Judas se salvó. Las evidencias que estamos estudiando sí presentan de que Judas se condenó. ¿Cómo murió Judas? Noten lo que dice Mateo 27, versículo 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahora, ¿por qué Judas era traidor o es traidor? Porque Judas vendió a Cristo con un beso, lo traicionó con un beso. De aquí donde viene la frase, no todo el que besa ama. Judas traicionó a Cristo con un beso y lo había vendido por 30 monedas de plata. Es interesante lo siguiente que voy a decir antes de seguir leyendo la cita, hermano. Judas, como vimos, su objetivo era obtener un privilegio cerca de Cristo cuando Cristo reinara en el trono de David. Entonces, con ese objetivo, Judas quería presionar a Cristo vendiéndolo por 30 monedas de plata. Y Judas, en su mentalidad, esto lo corrobora también el espíritu de profecía en el capítulo Judas Iscariote, el deseado de toda la gente. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata y Judas en su mente dijo, bueno, cuando capturen a Cristo, Cristo de alguna manera va a usar su poder y se va a defender. Y cuando Él se defienda, va a establecer su reino aquí. O sea que Judas, al vender a Cristo por 30 monedas de plata y traicionarlo con un beso, era forzar a Cristo para que Cristo a la fuerza pudiera establecer su reino terrenal. Noten la trama de Judas. Judas planeando el plan siniestro porque su objetivo era el dinero, la avaricia. Y cuando Judas vio que el tiro le salió por la culata, si podemos usar ese término, se arrepintió y fue a tirar las 30 monedas de plata a los pies de los sumos sacerdotes, al ver de que ese no era el plan de Judas, al ver de que Cristo no se estaba defendiendo. Judas dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto no era mi plan era que Cristo lo capturaran y que se defendiera y usara su poder. Eso es lo que quería el diablo. Pero cuando Judas ve de que Cristo se está y yendo a que lo crucifiquen y no hace nada, lo escupen, lo latigan y se burlan de él, Judas aquí dijo, aquí anda algo mal. Entonces, al ver de que Cristo iba a ser muerto, Judas dijo, no, este no era mi plan. Se fue arrepentido por lo que había hecho, no por su pecado. El arrepentimiento de Judas era por la consecuencia que había traído esa mala decisión. Y Judas fue a tirar las 30 monedas de plata arrepentido por la consecuencia de lo que había hecho, de que no era así el plan que había proporcionado, que no era así el plan que había planeado en su mente. Y noten cómo dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Y todo esto Judas lo estaba viendo. El gobernador, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea que Judas dijo, esto no era lo que yo había planeado. Yo no quiero ser responsable de la muerte de este hombre. Pero ya era demasiado tarde cuando se arrepintió por lo que había hecho, no por su pecado. Noten que Judas
Lo que sentía era remordimiento, no arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es cuando la persona se arrepiente por su pecado, se duele por su pecado y busca el perdón de Dios, que solamente en Cristo lo obtenemos. Y dice, cuando Judas vio que iba a ser condenado Cristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Lo que sentía era remordimiento. ¿Han visto ustedes esas personas que hacen grandes maldades, pero lo que sienten es remordimiento, no arrepentimiento? No quieren abandonar su vida de pecado, no quieren abandonar su vida, su mala vida. Lo que se están arrepintiendo, o por lo que se están arrepintiendo, es por la consecuencia que les ha traído su mala vida. Mientras que Pedro, aunque traicionó a Cristo, Pedro sí se arrepintió genuinamente. Y aquí dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Noten cómo murió Judas. Se ahorcó, o sea, se suicidó. ¿Cómo es posible que un suicida se salve? ¿Cómo es posible que esta clase de protestantes que están manipulando textos bíblicos y propagando estos errores en las redes sociales puedan decir de que Judas se salvó si se suicidó? Y Cristo le llamó hijo del diablo, hijo de perdición. ¿Cómo es posible que un hijo de perdición sea salvo? Entonces no se le llamara hijo de perdición. Es absurdo el término. Noten lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 16 al 19. Aquí Pedro está citando una profecía del salmista David. Y noten cómo dice en este sermón del día del Pentecostés, cuando iban a elegir al sucesor de Judas, que iba a ser Matías: vosotros, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ante la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea que, según lo que estamos notando aquí, Judas, aunque se ahorcó, era pesado. El espíritu de profecía dice que era muy grande, era grande y pesado. O sea, cuando se ahorcó, la soga se reventó y cayó al suelo, y quizás había una especie de piedras abajo, pero tanto fue el golpe que nosotros le llamamos aquí los intestinos, las tripas, las vísceras, las extrañas y los sesos se le habían salido y los perros se lo estaban comiendo. Lo mismo que le pasó a la prostituta Jezabel. Noten qué interesante. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aldesama, que quiere decir campo de sangre. Tremendo, hermanos, cómo fue la muerte de Judas, el hijo del diablo, el hijo de perdición. Esta profecía que el apóstol Pedro está citando en el día del Pentecostés proviene del Salmo 109, versículos 6 al 10. Dice: pon sobre él al impío, este Judas, y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable, porque no tenía quien que lo iba a defender, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esto fue Matías que tomó el oficio de Judas. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Tremendo, hermanos. La profecía sobre la maldición de Judas y sobre sus hijos y su mujer, el hijo de perdición. Así le llamó Cristo a Judas. Juan 17:12. Noten cómo dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esto es la oración que está haciendo Cristo antes de irse al cielo. Se le conoce la oración sumo sacerdotal. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición, porque era hijo del diablo. Cristo no lo había elegido a Judas, porque lo que Dios elige, nadie lo arrebata de sus manos. Esta es una evidencia que Satanás estaba operando en el corazón de Judas, y se le llama el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Noten, Judas era traidor, era avaro y codicioso. Se levantó en medio del círculo de los 12 y vendió a Cristo por 30 monedas de plata, y se le llama el hijo de perdición. 5 puntos significativos sobre la vida y el carácter de Judas, el hijo del diablo. Ahora, ¿por qué hicimos esta introducción como plataforma para poder hablar de un poder, de un sistema que tiene las mismas características de Judas, y que es un sistema que detrás de este sistema está Satanás? La obra maestra de Satanás en esta tierra es el sistema papal. En Apocalipsis 17 se le llama la ramera. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Daniel 11, versículos 40 al 45, se le llama el rey del norte. En Mateo capítulo 24, versículo 15, se le llama la abominación desoladora. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. En las cartas de Juan se le llama el anticristo. Y vamos a ver de que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición, porque es la obra maestra de Satanás para embriagar a las naciones con falsas doctrinas, que en las profecías se le llama el vino del furor de su fornicación. Falsas doctrinas con las que Babilonia, esta prostituta, este hijo de perdición y hombre de pecado, controla a las muchedumbres con falsas doctrinas. Noten lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Lean conmigo y vamos a ver qué nombre se le da a este sistema en las cartas de Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que este sistema se va a manifestar antes de la venida de Cristo. Va a haber una parucía, una venida de este sistema que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición, que es lo mismo que el anticristo. Una manifestación falsa del anticristo. Noten cómo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo estaba viviendo en los tiempos del Imperio Romano. Noten qué interesante. Para entender el ambiente y contexto histórico en que Pablo escribió esta carta, debemos de conectarlo con las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué razón? El cuarto imperio que estaba gobernando en los tiempos de Pablo era Roma. Roma aún gobernaba en los tiempos cuando Pablo escribió esto, que en Daniel 2 a Roma se le simboliza como con el hierro, las piernas de hierro. En Daniel 7 y Daniel 8 se le llama a Roma el cuerno pequeño. Cuerno pequeño es el mismo sistema simbolizado en sus dos fases, tanto la Roma imperial como la Roma papal, que iba a surgir después de los escombros de Roma. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, quien gobernaba era Roma, el imperio romano, porque Roma cayó en el año 476 por resultado de las invasiones de las tribus bárbaras que venían del occidente. Ahora, significa que si Roma cayó en el año 476 después de Cristo, aún gobernaba Roma en los tiempos de que Pablo y los apóstoles escribieron la mayoría de sus cartas. Ahora, es interesante que Pablo dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que en la iglesia primitiva iba a haber una apostasía, y el resultado de esta apostasía iba a ser el surgimiento de este sistema que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, en la iglesia primitiva
Iba a haber una apostasía, un abandono de la fe. Apostasía en el griego significa apostenai, o sea, abandonar la fe. Es como cuando un barco naufraga del puerto y se va a naufragar en el alta mar. Así era la apostasía que iba a surgir en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva iba a abandonar la fe. Y resultado de esta apostasía iba a ser que se iba a levantar este sistema que se llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y noten cómo dice: porque no vendrá sin que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Noten cómo se le llama: el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero ¿a quién vimos de que se le llama el hijo de perdición? A Judas. Pero aquí se le está aplicando al papado, al anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No hay lugar a duda, hermanos, que todas estas características cuadran con el sistema papal. Saben de que la mayoría de iglesias protestantes que han sido contaminadas con el método de interpretación profética futurista de Francisco Rivera, la mayoría de iglesias protestantes interpretan estas palabras de Pablo, que este hombre de pecado y el hijo de perdición es un anticristo que se va a levantar literalmente en el templo de Jerusalén, en el tercer templo, y va a gobernar a los judíos, porque ellos creen de que esta profecía está en el futuro. Esto enseña en la mayoría de iglesias protestantes que interpretan la Biblia con un sistema de interpretación futurista. Todas las profecías allá en Israel, Armagedón allí en Israel, Anticristo en Israel, rapto secreto con la iglesia, todo lo que va a pasar, la gran tribulación con Israel, todo, Armagedón, Babilonia, Éufrates allá en Israel. Esa es la escuela de interpretación futurista jesuita, las profecías allá. Pero cuando nosotros hacemos un paralelo histórico entre las profecías de Daniel y Apocalipsis, vemos de que después de Roma se levanta ¿qué sistema? El papado. O sea, Roma cae en el año 476 después de Cristo y el papado surge con la falsa conversión de Clodoveo al catolicismo en el año 508 después de Cristo. Pero el apogeo del papado inicia en el año 538, culminando su hegemonía en el año de 1798, cuando Francia le suministra una herida de muerte al papado, llevando cautivo al Papa Pío VI a Francia, y de un año después muere cautivo en Francia. 1260 años de opresión papal, de hegemonía papal, conocido como la Edad Media, que Daniel 7:25 le llama tiempos, tiempo y mitad de un tiempo, la misma hegemonía del papado, que en los tiempos de Pablo aún no se había manifestado este sistema, pero había algo que lo detenía. ¿Quién lo detenía? Algunos creen de que era el Espíritu Santo. Inclusive la Biblia comentada de Andrews sostiene de que quien detenía a este sistema era el Espíritu Santo, pero esa interpretación es errónea, tal como lo comenta la Biblia de referencia Andrews en el comentario, porque quien detenía a este sistema antes de que se levantara era el Imperio Romano. Caído el Imperio Romano, se iba a levantar el papado. O sea, quien detenía a este hombre de pecado y a este hijo de perdición era el Imperio Romano. Caído Roma, se iba a levantar este sistema. Y el Imperio Romano le iba a heredar todas sus tradiciones y costumbres al papado. Ahora, es interesante que Pablo le llama a este sistema hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, ¿por qué hombre de pecado? Si nosotros analizamos la Biblia, ¿qué es pecado? Inclusive la expresión pecado aquí que Pablo está usando es la palabra griega anomía, no vivir en conformidad con la ley o sin ley. Ustedes pueden buscarse un diccionario Strong y van a ver de que la palabra para pecado es allí anomía. Es la misma que se usa en 1 Juan 3:4 cuando se usa el término el pecado es infracción de la ley. Ahora, según la Biblia, ¿qué es pecado? Dice que es infracción de la ley. O sea que este sistema, si es un hombre de pecado, significa que es un hombre, es un sistema que su conocimiento depende
de la sabiduría y tradiciones de hombres. O sea que este sistema, un sistema que depende de tradiciones y conocimiento humano, tiene que ver con todo humano. O sea, no tiene nada que ver Dios. Dios no está en este sistema, sino que es un sistema dirigido por hombres, conocimiento humano. Pero dice que este sistema es un hombre de pecado. O sea que es un sistema que, aparte que es un sistema que sigue doctrinas y mandamientos de hombre, es un sistema que se deleita en el pecado. O sea, se deleita en quebrantar la ley. En efecto, Daniel 7:25 se nos dice de este sistema llamado el cuerno pequeño, que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. O sea que este es un sistema que ataca la ley de Dios, se deleita en el pecado, pisotea la ley de Dios, se rebela en contra del gobierno de Dios. No hay lugar a duda que estas son las características del sistema papal, pero se le llama el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? No es nada menos que Judas Iscariote. Es como un traidor este sistema. ¿Por qué razón? Porque este sistema también se levantó en medio del pueblo de Dios, así como Judas se levantó en medio del círculo de los 12. ¿Cómo surgió el papado? El papado surgió de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Noten cómo dice Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Noten que este sistema se sienta en el templo. Las iglesias protestantes futuristas creen de que la expresión templo se refiere al templo literal de Jerusalén, porque ellos dicen de que se va a construir otra vez el tercer templo. Están esperando el tercer templo donde el anticristo se va a sentar. Así lo interpretan las iglesias protestantes, que han sido contaminadas con la escuela de interpretación profética futurista de los jesuitas de Francisco Rivera. Pero hay que entender que Pablo está escribiendo en un contexto histórico. ¿Quién era el templo en los tiempos de Pablo? ¿O en qué sentido Pablo usa el término templo, que aquí en el griego es naos? El templo era un edificio, pero ¿en qué sentido Pablo está usando el naos en sus cartas? Noten de que Pablo explica a Pablo. Para Pablo, el templo de Dios no era un edificio como el templo de Salomón y el templo que destruyeron los romanos en el año 70. Para Pablo, el templo o el naos, Pablo se lo aplica a la iglesia. En sus cartas vemos de que Pablo usa muy a menudo el término templo, naos, para aplicarlo a la iglesia. Solamente voy a usar una referencia para que vean. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es la misma palabra que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice que somos templo, naos, y se refiere Pablo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. O sea que este sistema sí iba a sentar en el templo de Dios, o sea, sí iba a sentar en la iglesia, o sea, iba a surgir de la iglesia y sí iba a sentar en la iglesia haciéndose parecer como Dios, igual como Judas, que era hijo del diablo. Judas se levantó en medio del círculo de los 12, así como el papado surge de la iglesia, de la apostasía de la iglesia. Este sistema es como un Judas, es un traidor. Interesante, hermanos. Noten lo que dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 438, párrafo 1, dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y el aceptar costumbres y ritos paganos, esta es la apostasía de la iglesia. Porque Pablo dice que Cristo no iba a venir sin que antes viniera la apostasía. Y aquí dice Elena de White que la iglesia se corrompió al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, así como hizo Judas al entregar a Cristo. Fue donde los romanos, y venderlo por 30 monedas de plata y traicionarlo con un beso, el beso de Judas. Noten que Judas usó la ayuda del poder civil para matar a Cristo, o para que Cristo fuera entregado a el poder civil de Roma. El papado así surgió. La iglesia, al buscar la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas y doctrinas, buscó la ayuda del poder civil. El resultado fue el papado, es decir,
una iglesia que dominaba al poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Tremendo, hermanos. Esto pasó también con Judas Iscariote. Pero recordemos de que Judas era codicioso y profesaba seguir a Cristo. El papado, hermanos, la Iglesia Católica profesa seguir a Cristo. Dice que son cristianos, pero nada menos que es la Babilonia espiritual con rostro de cristiano. Pero Babilonia del Apocalipsis es el sistema papal. Las costumbres del Imperio Romano, las costumbres de las religiones de misterio antiguo fueron cristianizadas en esta apostasía de la iglesia. Se mezcló la iglesia con el paganismo. El resultado fue el papado. El papado profesa seguir a Dios. Sus grandes procesiones, sus grandes tradiciones que impactan al mundo. Hoy en esta época se está celebrando la Semana Santa, mal llamada. La gente está impactada a nivel mundial, celebrando una fiesta, una tradición que proviene de los griegos en honor al dios Atis. Pero la gente, las muchedumbres que están embriagadas con el vino de Babilonia, no divisan este engaño. El papado, como Judas, profesa seguir a Cristo. Profesan preocuparse por los pobres, pero el papado tiene más dinero en el Banco del Vaticano, que con ese dinero que se obtuvo de las indulgencias durante la Edad Media, cobrar por sacar almas del purgatorio y por perdonar pecados, el Vaticano tiene dinero en el Banco del Vaticano que se podía acabar la pobreza 10 veces en el planeta. El papado, como Judas, profesa seguir a Cristo, profesa preocuparse por los pobres, pero es como el camaleón. Su objetivo es gobernar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial. El papado es la obra maestra de Satanás. Hermanos, tremendo, hermanos. Hermanos, si sabemos estas verdades hoy en día, de que es imposible que el hombre de pecado y el hijo de perdición sea un anticristo literal, como dicen las iglesias protestantes. El hombre de pecado y el hijo de perdición cuadra exactamente con el sistema papal, el sistema apóstata de falsa religión. Según la Biblia, ¿qué es lo que manda a su pueblo a que haga? Después de conocer estas verdades, Apocalipsis 18:4 dice: por lo tanto, oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos asimilar estas verdades y podamos salir de este sistema y denunciarlo antes de que sea demasiado tarde. El hijo de perdición y el hombre de pecado, el misterio de la iniquidad, de que ya en los tiempos de Pablo empezaba a levantarse, que caído el Imperio Romano se iba a levantar este sistema, que ahora lo tenemos ahora como la Iglesia Católica Romana, pero es el mismo hombre de pecado y el hijo de perdición que se iba a levantar después de la apostasía de la iglesia primitiva. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que estos temas no los podamos asimilar como algo que es muy fuerte o muy duro, sino que podamos asimilarlo como una exhortación y como una advertencia antes de que sea demasiado tarde, porque Dios quiere que salgamos de este sistema de engaño y de falsa doctrina antes de que sea demasiado tarde. Por eso es que es muy importante que como pueblo prediquemos estos temas antes de que sea demasiado tarde. No podemos, hermanos, y esto siempre lo he dicho, como adventistas del séptimo día, no podemos estar predicando sermones que también nos predican en las iglesias protestantes y en la iglesia católica. Cambiemos nuestra temática de sermones, cambiemos nuestro modo de predicar. Ya debemos de estarle copiando a los protestantes y católicos su metodología. La iglesia adventista ha sido llamada, hermanos adventistas que están escuchando, la iglesia adventista ha sido llamado para predicar estas verdades que les acabo de predicar yo. La iglesia adventista no ha sido llamada para estarle copiando los sermones a las iglesias protestantes y a la iglesia católica. La iglesia adventista, usted tiene que saber esto. Ministro, pastor, usted tiene que saber esto, que lo que estoy diciendo yo no me lo saqué de la manga de la camisa. Lea lo que dice el Espíritu de Profecía, que nosotros hemos sido llamados a este mundo como adventistas, con una antorcha de la verdad, para predicar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel a esta tierra, porque son los mensajes que preparan a la venida de Cristo por segunda vez. Hermanos,
debemos de amonestar al mundo, advertir al mundo de este sistema que se le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es como un Judas antes de que sea demasiado tarde. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por este estudio, porque hemos aprendido mucho acerca de este sistema, que es un Judas, un hijo de perdición, traidor, que profesa seguir a Dios, pero es un lobo rapazo, es un sistema que está sostenido por el enemigo con falsas traiciones y falsas doctrinas. Bendice a las personas que van a oír esta presentación, que ellos puedan asimilar este mensaje, puedan creer lo que dice tu palabra y no lo que dice el hermano Rafael. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material con personas para que este ministerio pueda crecer y podamos estar subiendo material sólido y profundo de doctrina, profecía y apología adventista. Dios nos bendiga.